Si queréis empezamos ya, porque tenemos ahí una horita para charlar con Claudia Piñeiro. Nada, bueno, te lo vuelvo a decir, Claudia, mil gracias por estar aquí y por compartir con los lectores este club de lectura. Te cuento que se han inscrito más de 400 personas, la mayor parte, por supuesto, de Argentina y también de España, pero lo estamos viendo, parecemos una Asamblea de Naciones Unidas, así que, bueno, y lo que hablábamos, es una maravilla pensar que podemos estar charlando desde nuestro estudio o salita o salón o habitación y estar hablando con gente que está en tantos puntos diferentes, ¿no? Así que nada, a todos los que estáis ahí, muchísimas gracias por estar aquí, por apuntaros al club. Y os quería dar las gracias también a todos los que habéis hecho preguntas para Claudia, los que las habéis enviado. Hay muchas. Yo iré formulándotelas, Claudia, pero a medida que se sucede la conversación y cualquier cosa que os sugiera la conversación, pues podéis hacer una pregunta por el chat, yo estaré atenta y en la medida en la que tengamos tiempo, pues te las trasladaré, Claudia, ¿no? A ver, este club de lectura se ha organizado con motivo, en principio, de la publicación de tu última novela, Claudia, del Tiempo de las Moscas. Bueno, apareció en Argentina en octubre de 2022, si no me equivoco, y en el resto de los países de habla española en los primeros meses de 2023. En España, de hecho, en enero de 2023, y la verdad es que no sé tú qué opinas, pero yo creo que desde el principio la novela solo ha traído como buenas noticias, ¿no? Primero, la buenísima acogida del público, pero luego también yo creo que fue en marzo, ¿no? Cuando Netflix anunció que iba a producir una serie basada en Tuya y en El Tiempo de las Moscas. Lo comento porque hay varias de las preguntas que te formulaban tenían que ver con la posibilidad de una adaptación audiovisual, así que sí, tiene pinta de que sí, ¿no? Y recientemente te saludaban desde Gijón. Bueno, estuviste en el Festival de Novela Negra y el festival ha anunciado que nuevamente optas al premio, Dashiell Hammett, por segunda vez, ¿no? Después de Catedrales. Así que enhorabuena también desde aquí por todo ello. Mira, te cuento, entre las preguntas que han enviado, hay algunas sobre la novela, hay otras sobre tu proceso de escritura, que me parecen muy interesantes. Otras te plantean cuestiones relacionadas con el futuro, con tu papel como lectora, con tus obras anteriores. Pero también hay, y por aquí quería empezar, hay quien simplemente ha querido felicitarte por el éxito de tus novelas y darte las gracias por ellas. Y yo te quería preguntar, para abrir, ¿qué se siente como escritora cuando ves que los lectores te dan las gracias por lo que escribes? Porque yo creo que es una muestra de cómo tus historias llegan a los lectores, cómo los impactan de una manera personal, ¿no? ¿Lo sientes tú así? Sí, bueno, primero, buenas tardes, gracias Carolina y gracias a todos ustedes que están del otro lado, que no puedo ver todas las caritas, pero desde ya muchas gracias a todos por estar ahí atentos y por importarle lo que escribo y lo que conversemos hoy, ¿no? Sí, es muy halagador, muy amoroso, muy impactante también. Cada reacción de los lectores, que no siempre es la misma. Yo recuerdo que la primera vez que a mí me impactó un comentario de un lector fue en una escuela para adultos, que yo fui a una escuela nocturna donde estudian gente que no pudo en su momento hacer el colegio primario y secundario, y había un señor que en ese momento a mí me pareció muy mayor, a lo mejor hoy tenía en ese momento la edad que tengo yo, no lo sé, pero a mí en ese momento me pareció muy mayor, y el señor dijo que, bueno, ellos habían leído Tuya, justamente, el antecesor, la novela antecesora del Tiempo de las Moscas, que es mi primera novela, y él dijo que lo que le había pasado con esa novela era darse cuenta que él podía leer un libro entero, que toda su vida él pensó que él nunca iba a poder leer un libro entero, y que después de leer Tuya se dio cuenta que sí, y que ahora iba a leer otros libros. Y eso me pareció como Maravilloso, ¿no?
algo sumamente importante, ¿no? Poder introducir a la lectura a un montón de personas. Incluso Tuya es un libro que se usa mucho en las escuelas secundarias, o lo que en Argentina llamamos escuelas secundarias, porque las maestras me cuentan que es un libro que entusiasma a los alumnos y alumnas para la lectura, y entonces con eso después pueden pasar a otras cosas que quizás les entusiasma menos, ¿no? Entonces, bueno, esa posibilidad de que lo que escribo sea un gancho para atraer a lectores al mundo de la literatura, al mundo de la lectura, para mí es muy halagador y me hace muy feliz. Qué bueno. Mira, yo creo que empecemos por las preguntas que tienen que ver con el tiempo de las moscas, ¿no? Y varios de los participantes en el club están interesados en saber sobre el impulso que te llevó a escribir la novela y a recuperar al personaje de Inés Pereira tantos años después, ¿no? De Tuya. Y si ya te lo habías planteado hacía tiempo o si fue a la luz de la evolución de las cuestiones un poco que trata la novela, las cuestiones de género, etcétera, todas estas cuestiones que han entrado a formar parte del programa de transformación de la sociedad, ¿no? De las sociedades, cuando te lo propusiste, ¿no? Y además, ¿qué reto supuso para ti como escritora recuperar a un personaje tantos años más tarde? Bueno, yo nunca había escrito una novela que tomara personajes de una novela anterior. Y tampoco estaba dentro de mis planes, ¿no? O sea, yo tengo amigos, colegas, escritores que están escribiendo una novela y ya saben qué va a pasar en las próximas 4 novelas que son de la misma saga de esa que están escribiendo. Eso no me pasó nunca, ni creo que me pase, ¿no? O sea, siempre pienso en las novelas como una historia cerrada en sí misma. Lo que pasó con Tuya es que, bueno, perdón, pienso eso sí, pero eso no quiere decir que en algún momento no diga, bueno, voy a seguir con este Claro. personaje, porque no, o sea, esas cosas aparecen a lo largo de la vida de escritora, ¿no? Y entonces me pasó que un año vino Guillermo Martínez, que es un amigo mío, escritor, que seguramente muchos de ustedes habrán leído, el autor de Crímenes Imperceptibles y Los Crímenes de Alicia y tantos otros, y me dijo, él había ido a Estados Unidos a dar un seminario y tenía que llevar algunas novelas latinoamericanas y había llevado Tuya. Y cuando él regresó tenía esta novela muy, muy manejada y me dijo, vos tenés que seguir con este personaje de Inés, tenés que escribir otra novela. Y yo le dije, pero Guillermo, ¿te parece un personaje que termina una novela y esto, el que no quiere spoiler, tapa los oídos, pero si leyeron El tiempo de las moscas ya saben, porque así empieza El tiempo de las moscas? Inés es un personaje que cuando termina Tuya entra a la cárcel porque mató al amante de su marido. Entonces yo le decía, pero ¿te parece una historia? ¿Cómo vuelvo con un personaje que lo dejé entrando a la cárcel? A mí no se me ocurría que podía ser una novela carcelaria, no está dentro de los mundos que conozco. Y Guillermo me dijo, no, 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 como hace Patricia Highsmith con el talentoso señor Ripley, que el talentoso señor Ripley mata a uno, estafa a otro y anda por ahí haciendo chanchullos, y uno quiere que siga zafando, ¿no? Y que pueda seguir haciendo más cosas y ver cómo lo logra, ¿no? Y entonces en ese momento pensé, bueno, qué alto que me puso la vara Guillermo, porque dijo como Patricia Sí, Highsmith, nada menos, nada menos. y quedó ahí, esas cosas que uno cree que las olvidó, pero durante la pandemia, como tantas otras cosas que uno trae de algún lugar, ¿no? Que pensamos en tantas cosas en ese tiempo que estábamos encerrados, me vino esta frase de Guillermo que me había dicho de recuperar este personaje y me puse a hacer cálculos, ¿no? Digo, pero ya pasaron 15, 17 años cuando terminé de escribir la novela. Y a lo mejor empecé a hacer cálculos a ver si ella podía haber salido de la cárcel. Averigüé si con buena conducta y demás, y me dijeron que sí, o sea que técnicamente, o digamos, tenía verosimilitud que ella hubiera salido de la cárcel. Y entonces empecé a fantasear con esto de, bueno, ¿qué pasa si sale? Y cuando me di cuenta, porque es al revés, ¿no? La pregunta vos la hiciste, seguramente porque la hicieron los lectores así, si los hechos que pasaban en el mundo con respecto a las mujeres y los derechos de las mujeres me habían llevado a querer Escribirlo. traer. Y es al revés, cuando empecé a pensar en esto y me di cuenta que si ella se abría la puerta de la cárcel y salía al mundo, se encontraba con un mundo que había cambiado tanto en los aspectos que a ella la constituían como persona, porque ella era una mujer absolutamente machista, conservadora, muy ajustada al modelo
patriarcal del ser mujer, y entonces iba de golpe a enfrentarse a un mundo en que estas cosas habían cambiado mucho más que esos 15 o 17 años que habían pasado. Y eso me empezó a atraer, ¿no? Enfrentarla con un abismo tan grande. Eso fue lo que terminó de decidirme, cuando me di cuenta que el mundo al que iba a aparecer, al mundo al que iba a ingresar después de salir de la cárcel, era un mundo tan distinto al que ella había dejado. Un mundo que evidentemente cuando tú escribiste tuya, porque yo creo que como nadie, o sea, a lo mejor anhelábamos que se convirtiera en este mundo, pero ni siquiera imaginábamos que estos cambios pudieran suceder, ¿no? O pudieran suceder de una manera también tan acelerada en los últimos tiempos, yo creo, ¿no? También te preguntan que si cuando escribiste El tiempo de las moscas, esto tiene que ver un poco con el proceso de escritura, voy a mezclarlo, ¿no? Si cuando escribiste esta segunda parte, tú tenías ya claro cuál era desde el principio, cuál iba a ser el final de la novela, o bien, es decir, ¿cómo escribes tú? Si escribes como con un esquema, con una escaleta en el que ya sabes lo que va a suceder y así escribiste El tiempo de las moscas, o vas dejando que los personajes fluyan y que la historia, o sea, sabes las líneas maestras, pero que la historia se vaya desarrollando un poco dirigida, pero sola. Bueno, es un intermedio, porque yo me pongo a escribir. Lo primero es que me pasa es que me aparece una imagen disparadora. En esta novela tiene que ver con esto que me dijo Guillermo, pero también con esa imagen de ella saliendo de la cárcel, ¿no? Que se abre la puerta y que ella sale a ese mundo. Esa imagen disparadora yo la dejo un tiempo en mi cabeza, y ese tiempo puede ser un tiempo largo, ¿no? Tiempo largo de meses, hasta que yo entiendo bien detrás de esa imagen qué hay para contar. Esas imágenes para mí tienen algo de la materia de los sueños, ¿no? Uno a veces sueña con algo y no sabe exactamente por qué soñó con eso, por qué apareció la tía que hace no sé cuánto tiempo que no ve, y por qué la tía tenía el sombrero que en realidad era un sombrero de un abuelo, y empezás a tirar de la soga para entender qué hay en esa imagen, y a lo mejor llegás a algunas conclusiones, y algunas conclusiones pueden ser válidas y otras no. Creo que con el material con el que uno empieza a escribir, o por lo menos que yo empiezo a escribir una historia, pasa lo mismo. Hay una imagen disparadora, y esa imagen tiene metidas ahí adentro un montón de cosas que yo tengo que tirar para entender. Ese tiempo todavía yo no me pongo a escribir. Hay un tiempo en el cual empiezo a investigar, bueno, cómo es salir de la cárcel, con quién va a ser la amiga con la que va a estar, si va a estar sola o no, de qué va a trabajar, a qué se va a dedicar. Empiezo a preguntarme cosas con respecto a ese personaje, y me empiezan a aparecer un montón de circunstancias alrededor de esa primera imagen. Cuando yo tengo muy claro el principio y sé más o menos hacia dónde va, ¿no? En el caso del tiempo de las moscas, me empieza a aparecer esta mujer, la señora Bonar, su propuesta, etcétera. Yo ya sé hacia dónde va la historia, pero probablemente no sé exactamente cómo termina. Yo cuando me pongo a escribir, tengo en mente un final. Lo que pasa es que una novela es un trabajo de mucho tiempo y de muchos vericuetos. Entonces uno empieza a escribir y a veces te vas para algunos lugares que hacen que ese final previsto no es tan pertinente para cómo la historia se fue desarrollando. Entonces lo termino cambiando. Por eso digo que es una mezcla. Yo me siento a escribir pensando que sé más o menos cómo va a terminar, pero muchas veces ese final termina siendo otro, porque en el desarrollo de la escritura hago planteamientos, pongo a los personajes en determinadas situaciones, o los desarrollo de determinada manera, que ya ese final que estaba pensado como muy en abstracto no es el que me parece más adecuado para la historia. Eso es maravilloso, ¿no? Porque es como asistir de alguna manera a una vida que se desarrolla en un plano de la ficción, ¿no? Asistir y Sí. participar, claro, pero tiene que ser maravilloso. Es interesante porque en el proceso de la escritura de una novela es algo que uno hace sola, o yo por lo menos lo hago, una hace sola, ¿no? Yo lo hago sola. Pero cuando escribí una serie con Marcelo Piñeiro, El Reino, nosotros nos juntábamos y desarrollábamos parte de la historia, y él se iba a su casa y yo me quedaba en la mía y cada uno escribía por su lado, y al día siguiente nos juntábamos y decíamos, no, ¿sabes qué? Me parece que tal personaje
no puede haber hecho eso, porque no, tendría que haber hecho esto otro. Y hablábamos de los personajes como si de verdad existieran y como si de verdad estuviéramos juzgando sus acciones y pensando si era posible o no que lo hubieran hecho, cuando en realidad era todo algo que habíamos inventado entre los dos, ¿no? Oye, ¿y a ti te pasa algo que me acuerdo que me dijo una vez Javier Marías, y yo creo que también lo escribió, que cuando él acababa una novela tenía o sea, un tiempo en el que echaba muchísimo de menos a sus personajes, porque en realidad eran las personas con las que más había convivido durante un tiempo. Entonces, llegaba un momento en que era incapaz de distinguirlos un poco de la realidad de la ficción y sentía añoranza por ellos. ¿A ti te ha pasado eso? Mira, yo te tengo que ser muy sincera. Lo primero que siento cuando termina una novela es alivio, pero alivio ¿por qué? Porque durante todo el tiempo que yo estoy escribiendo la novela, yo siento que la tengo adentro de la cabeza entera. O sea, yo empiezo a escribir una novela y a mí ya no me abandona hasta que la termino de escribir. Entonces, voy a una cena con amigos y tengo la novela en la cabeza. Y voy y subo al colectivo o al subterráneo y tengo la novela en la cabeza. Y me voy una semana de vacaciones a otro lado y sigo teniendo la novela en la cabeza y me van pasando cosas y voy pensando cómo seguir determinadas historias. Entonces, es tanto el espacio que ocupa toda esa historia dentro de la cabeza que yo en el momento que la termino siento el alivio de, bueno, ahora hice lugar y puedo pensar en otras cosas, ¿no? Sí, por supuesto, bueno, después está esa cosa de sentirse que, bueno, yo ahora me levanto a la mañana y ¿qué hago? Estaba escribiendo, estaba Sí, conversando con estos personajes y ¿qué hago? Pero de verdad lo primero que siento es un gran alivio de haber podido sacar todo eso y ese haberlo peso, ¿no? podido poner en un texto, en un libro que después van a leer los demás, ¿no? Ya. Mira, algunos de los temas que tratas en la novela han suscitado muchísimo interés y uno por el que más te hacen preguntas es por las moscas. Quieren saber por qué te interesó escribir sobre ellas, cómo te documentaste, por qué decidiste que el trabajo de Inés tuviera que ver con ellas. Bueno, a veces cuando uno está escribiendo hay cosas que aparecen, no quiero decir la palabra de casualidad, porque creo que nada es de casualidad, pero aparecen con un sentido que uno todavía no puede descifrar hasta después. Hay un texto de Flannery O'Connor que se llama Buena gente de campo, es un cuento de Flannery O'Connor, donde hay una madre y una hija en el sur de los Estados Unidos, ese sur que ella describió también, en una familia que ha tenido mucho dinero, pero que probablemente a ellas ahora les cuesta un poco más llevar adelante esa casa, ese campo que tienen. Y tiene una señora que las viene a ayudar con las tareas domésticas, y la hija es una chica de unos 30 años que no se lleva muy bien con la madre, que estudió filosofía y que tiene una pata de palo. Y un día viene un vendedor de Biblias y ahí se empieza a desarrollar lo que va a ser el conflicto y la trama de la historia. Cuando viene el vendedor de Biblias a la casa y empieza a tener como una relación de seducción con la hija. Entonces, hay otro texto de Flannery O'Connor que está en un libro que se llama Misterios y Maneras, que es donde ella tiene varios ensayos, donde ella cuenta cómo escribió ese cuento. Y ella dice que empezó a escribir el cuento de esta madre y esta hija que vivían en ese campo y que no se llevaban bien y que la hija había estudiado filosofía y que era medio solterona y qué sé yo. Y en un momento mira, mientras está escribiendo en la pared, y ve que hay una pata de palo en la pared. Y ella dice, hay una pata de palo en este cuento. Y ella pone la pata de palo para la hija, pero sin saber exactamente qué va a pasar con esa pata de palo. La pata de palo ella la vio y está ahí. Y a medida que empieza a escribir el cuento, ella dice, se va cargando de sentido. Una pata de palo que al principio podía ser algo de la escenografía del cuento, se va cargando de sentido y sobre el final del cuento, ese cuento no tendría el peso que tiene si no hubiera estado esa pata de palo. Entonces yo creo que uno a veces cuando escribe tiene que tener también confianza de esas cosas, esos elementos que aparecen y ver si a lo largo de la escritura se cargan de sentido. Si no se cargan de sentido, a lo mejor hay que sacarlos, a lo mejor hay que corregir y sacarlos. Pero si se cargan de sentidos, estaban por algo ahí, ¿no? Y con la mosca pasa un poco eso. A mí me pareció primero que ella tenía la mosca en el ojo, y bueno, eso tiene que ver también con que yo tengo esas moscas en el ojo y muchas personas de mi Sí. edad la tienen y es algo molesto, pero a su vez es algo que es molesto, pero que te hace tener conciencia todo el tiempo de que estás viendo, ¿no? Que estás viendo algo. Porque uno ve y no está pensando, yo estoy viendo. Pero al tener una molestia, sos mucho más consciente del acto de ver. Claro.
Inés, que era una persona absolutamente negadora, ¿no? De tapar la realidad, está todo el tiempo con esa mosca señalándole, estás viendo, no dejes de ver, no tires la tierra abajo de la alfombra, estás viendo, ¿no? Entonces apareció esa mosca, apareció el texto de Margarita Duraz, que es tan conocido, sobre la muerte de la mosca, y esta indignación de Inés de cómo alguien puede estar mirando cómo se muere una mosca y escribirlo. Y en ese momento que yo estaba escribiendo, que era el tiempo de la pandemia, un día apareció en internet una universidad que ofrecía un curso de entomología forense por Zoom, así como estamos hablando nosotros. Vieron que había muchos cursos breves, sobre todo en la Sí. pandemia. Yo, el de masa madre no era para mí, entonces dije, el de entomología forense es el mío, y me pareció, bueno, yo ya había hecho unos cuantos cursos de cuestiones forenses, de perfilamiento, de escena primaria, secundaria de crimen, determinadas cosas que a mí me gusta saber porque después a veces la uso en las novelas o no, pero que me encanta saber, ¿no? Del rigor mortis, no el rigor mortis, si alguien se muere, cómo ese cadáver se va degradando, etcétera. Son cosas que me interesan. Y cuando vi que había un curso, una charla sobre entomología forense, me pareció como muy atractivo esto de que la entomología es la que estudia los insectos, ¿no? Entonces Sí. es los insectos aplicados a explicarnos un crimen. Entonces es la vida que viene a explicarnos la muerte. Y me pareció como fascinante ese cruce, ¿no? De la vida y la muerte para contar quién lo mató y por qué, si fuera un policial clásico. Digamos que las preguntas de esta novela son otras, pero básicamente es eso. Cuando aparece un cadáver, si ahí hay un huevo de moscas que pasó un determinado tiempo, si hay una larva o una pupa pasó más tiempo, si la mosca sale volando pasó más tiempo, si esa mosca no es típica del lugar donde apareció el cuerpo, sino de otra zona, entonces quiere decir que trasladaron el cuerpo del lugar. Entonces hay un montón de cuestiones que la vida nos viene a contar de la muerte. Todo eso me parecía como fascinante. Después se siguió cargando de sentido, ¿no? Porque Inés empezó a estudiar papers, ¿no? Que aparecen en internet o en libros. Yo leí libros, busqué en internet, etcétera, papers que estudian determinados distintos comportamientos de las moscas, porque parece que son unos animales muy estudiados, ¿no? Y hay premios Nobel, como dice ahí en la novela, etcétera, que han estudiado moscas. Le empezó a encontrar similitudes en las características de cada tipo de mosca a la gente que la rodeaba. Y después hay algo que me parecía que también se fue cargando de sentido a lo largo de la novela, y es que le permitía a este personaje, a Inés, que es alguien que mató, porque ella mató a la amante de su marido, ponerse a pensar sobre la muerte de los otros, a quién es válido matar y a quién no, ¿no? Entonces ella, con respecto a las moscas, dice, yo no mato moscas, porque las moscas no le hacen mal a nadie, entonces ¿por qué tendría que matar una mosca? Entonces ella se está planteando sobre a quién se puede matar y a quién no, cuando ella a su vez mató a alguien, ¿no? Y todavía no termina de definir si está arrepentida o no de haberla matado. Y por otra parte, entra a la casa de un montón de personas que la contratan por sus servicios de fumigación a matar, que es lo que ella hizo y por lo que fue presa, ¿no? Por supuesto, a matar insectos. Pero otra vez me permite hacer este juego de pensar en la vida y la muerte, las muertes que son válidas y las que no son válidas, etcétera, ¿no? Mira, aquí Mara ha puesto una pregunta que yo iba a hacerte porque ya había aparecido en otras antes, que es ¿cómo se te ocurrió rescatar el recurso clásico de los coros, aunque actualizado? Bueno, a mí, cuando yo empecé a escribir esta novela, una de las cosas que me tuve que pensar bastante tiempo y que me suele pasar en todas las novelas, no solamente en estas, es quién va a ser el narrador, quién va a contar esta historia, ¿no? Uno puede tener un narrador omnisciente, puede tener un narrador en primera persona, en segunda, distintos tipos de narradores, con más pegados al punto de vista de un personaje o de otro, etc. En el caso de Tuya, que era la primera novela, la mayoría de los capítulos estaban escritos en primera persona y eran un monólogo interior de Inés. La novela transcurría en la cabeza de Inés. Hay algunos capítulos de documentación y algún capítulo en tercera y alguno de diálogos de la hija por teléfono con una amiga, pero la mayoría son capítulos que transcurren en un monólogo interior de Inés. Entonces, cuando yo pensé, bueno, quiero traer este personaje al aquí y ahora,
empecé a sentir que ese monólogo interior de la cabeza de Inés me iba a quedar demasiado limitado para contar todo lo que había para contar de estos tiempos, ¿no? Entonces, un yo de Inés no iba a ser suficiente. Entonces se me ocurrió esto de pasar a un nosotras, que es una primera persona, pero amplificada a distintas voces, a distintas formas de pensar. No todas las mujeres que están en el coro piensan exactamente lo mismo, a veces no están de acuerdo. Me parecía que era una voz que daba más cuenta de estos tiempos. En el movimiento de mujeres también estamos discutiendo determinadas cosas, no todas pensamos lo mismo, etc. Y entonces ahí se me ocurrió lo de que la forma dramática o literaria o dramatúrgica más adecuada era el coro, ¿no? Como aparece el coro en la tragedia griega. En la tragedia griega, el coro es un grupo de personas que sube a escena, representan a la comunidad, suben a escena, miran lo que está sucediendo, opinan sobre lo que está sucediendo, y entonces, en este caso, este grupo de mujeres opina sobre lo que le está pasando a la Manca y a Inés. Cuando opinan sobre lo que les pasa a ella, hacen una reflexión sobre lo personal, lo llevan a lo personal, y como lo personal es político, terminan hablando también de los grandes temas del feminismo, pero siempre en un camino que va en ese sentido, ¿no? Esto es lo que le está pasando a Inés Salamanca, entonces si le pasa a Inés Salamanca lo pienso también en relación a mí, y luego paso a la teoría más que tiene que ver con el feminismo, con el movimiento de mujeres. Porque a veces algunos periodistas que me han entrevistado por este libro me preguntaban, ¿cómo hiciste para ir metiendo todos estos temas en la novela? Y en realidad, vuelvo a decir, el proceso para mí era distinto. No es que yo elegía los temas y entonces los metía en la novela, sino que sacaba, después de estar en la cárcel, a Inés y a la Manca al mundo, y en el mundo se encontraban con estos temas como nosotras nos encontramos habitualmente con estos temas. Entonces no era buscarlos para traerlos a la novela, sino dejarlas a ellas salir y encontrarlos, ¿no? Pero a mí además es que, bueno, yo creo que ya lo hemos hablado tú y yo en otras ocasiones, que a mí la parte de el coro de mujeres me parece un hallazgo total en la novela, porque además de eso me parece que tiene o denota un posicionamiento político, entendiendo político como lo que nos afecta a todos, ¿no? O sea, en el sentido etimológico de la palabra. Porque yo creo que la lectura de las partes del coro lo que te llevan a asumir es que en el futuro la transformación del mundo es algo conversado y algo consensuado, ¿no? No es algo impuesto. O sea, creo que ahí hay un posicionamiento político muy interesante. Sí, ojalá que sí, ojalá que sí, pero justamente es el mecanismo que usamos para consensuar cosas en el movimiento de mujeres, ¿no? O sea, la forma de hacer política dentro del movimiento de mujeres. O sea, todos nosotros estamos acostumbrados a ver un poco la política clásica en la cual hay un jefe, un líder, y una estructura piramidal en la cual si no se resuelven determinados asuntos, termina decidiendo el que manda, por decirlo de alguna manera. Y en el movimiento de mujeres hay asambleas, ¿no? Y este coro también es una asamblea, y en las asambleas se plantean temas, todas pueden hablar y dar su voz, se llega a consenso, se vota, y ese es el mecanismo que se repite en la novela. Incluso cuando yo traigo voces muy calificadas, como pueden ser Judith Butler, o Rita Segato, o Vivian Gornick, que están dentro de ese coro, también hablan cuando les toca el turno, después de haberse anotado en una lista, y después de que hablan, a lo mejor la voz que sigue, que es otra mujer, no está en nada de acuerdo con ella, y dice una cosa totalmente contraria, y terminan votando algo que no tiene nada que ver con lo que dijo Judith Butler. Pero ese es el mecanismo de la asamblea de mujeres, llegar a consensos, como dijiste vos, discutir, llegar a consensos y acordar, ¿no? Y en definitiva, me parece que los progresos más sólidos se logran de esa manera, cuando se llega, sobre todo cuando son temas muy controversiales, a veces cuando se imponen es más difícil mantenerlos estables. En cambio, cuando se llegan a consensos es mucho más fácil que perduren en el tiempo, ¿no? No, y además un poco lo que tú decías antes también, que lo que demuestra ese coro de mujeres, y lo decías también ahora, es que cualquier opinión es al menos escuchable. Es decir, no hay una única opinión buena ni una única opinión que deba imponerse, sino todo se escucha y a priori cualquier idea puede ser estudiada, ¿no? Y eso también es interesante, ¿no?
Bueno, aquí hay una pregunta que yo creo que se cae por su propio peso, que dices que cómo te documentaste buscando citas o usando material que ya había leído y conocía. Yo, sinceramente, creo que evidentemente detrás de esa novela se ve claramente todas tus lecturas y toda tu reflexión sobre un montón de, de, de cosas que tú has leído y has estudiado. Sí, de todos modos, o sea, casi todos diría, todas las autoras que están nombradas son autoras que yo ya había leído y que ya había marcado, subrayado, etcétera, pero al momento de escribir la novela, quizás no te acordás de memoria la cita, y tenés como un recuerdo de, me parece que esta autora dijo algo que me va a servir para esto que quiero decir ahora, y entonces volvés al libro, ¿no? Ahí tengo una pila de libros que todavía, ayer acomodaba libros acá en la biblioteca que ven atrás, y tengo a un costado todos los libros que usé para esta novela, ¿no? Y muchos de esos libros son libros que yo tengo leídos desde hace mucho tiempo, pero de todos modos los saqué de la biblioteca para buscar las citas, y a veces buscando una cita aparecía otra, o Claro, incluso a lo mejor esa otra que aparecía anulaba la que yo fui a buscar porque era más pertinente, ¿no? claro. Un texto te va llevando al otro, pero tenés que saber dónde buscar, porque evidentemente buscás ahí por donde estuviste transitando, ¿no? Claro. Mira, otro de los temas por los que te preguntan es sobre la transición de género y por qué te interesó tratarlo en la novela. En realidad yo saqué a estos personajes al mundo, y en el mundo se encontraban con todos los temas que hoy atraviesan al movimiento de mujeres y al feminismo, ¿no? Me parecía que si yo no tocaba ese tema, estaba eludiendo un tema que es también importante dentro del movimiento, y que además a mí me producía mucha extrañeza cuando estaba en España y con mis amigas españolas veía que había tanta controversia con este tema, porque en Argentina no es un tema que generó esa controversia. En Argentina hace 10 años que tenemos ley trans, y hace, creo que 2, que una persona, o sea, hace 10 que una persona puede ir a un registro civil y decir que quiere que le cambien el género en su documento, y hace 2 que una persona puede ir y pedir que se le ponga X en su documento, ¿no? Que sería un género no binario. Y no hubo grandes discusiones ni peleas, por supuesto habrá alguna mujer que piensa que no está de acuerdo o lo que sea, pero estas son leyes que se votaron en el Congreso, se aprobaron, se sancionaron, y no hubo ninguna discusión importante en la Argentina. Y después, una cosa que me interesa mucho transmitir a otros países donde sí hay esas discusiones, es que no pasó ninguna de las catástrofes Claro, que podrían pasar, ¿no? Todas esas cosas que dicen, bueno, pero entonces se van a anotar tantos hombres en los torneos de no sé qué. A lo mejor, supongamos que un hombre se anota en un torneo diciendo que es mujer para hacerse la gracia de quiero ganar, se soluciona de otra manera, no negándole los derechos a un colectivo, se soluciona buscando normas que impidan determinadas cuestiones y no diciendo no le doy ningún derecho al colectivo porque, ¿no? Y como casi todas las cuestiones que fueron planteadas, que yo veía que había discusiones muy efusivas, muy temperamentales al respecto, anunciando catástrofes que podían pasar a partir de que se apruebe la ley trans, de verdad no sucedieron, ¿no? Entonces, bueno, ustedes ya hace varios meses también que la tienen sancionada, si no me equivoco, y sí, tampoco haber visto ningunos grandes cambios, la sociedad sigue siendo lo mismo. Lo que pasa es que muchas veces hay cambios que son difíciles de digerir por algunos sectores de la sociedad, y luego se dan cuenta que las angustias que le producían no son tales. En la Argentina esto pasó con la ley de patria potestad. Antes, no hace tanto, por ejemplo, mi mamá no tenía patria potestad sobre sus hijos, la tenía el varón. El divorcio, cuando se sancionó el divorcio en la Argentina, los diputados que votaron el divorcio fueron excomulgados de la Iglesia Católica. Después se lo debe haber perdonado, porque imagínate que ya. Matrimonio igualitario. Parecía que el mundo se iba a venir abajo con el matrimonio igualitario. No pasó nada. Ley de aborto. Parecía que todas las mujeres iban a salir corriendo a hacerse abortos como si fuera una cosa tan sencilla, pasar por una situación así. Tampoco sucedió. Entonces, cada vez que hay una ley que implica modificar ciertas cuestiones muy atadas, ¿no? De cuestiones que tienen que ver con derechos de minoría, muchas cuestiones relacionadas con la sexualidad, hay como unos prejuicios tremendos con todo lo que tiene que ver con la sexualidad de las personas y el ejercicio libre de la sexualidad, etcétera, se anuncian catástrofes que por suerte no suceden. Entonces yo creo que
de alguna manera me parecía que no podía eludir el tema, porque era un tema que si me iba a meter con todas las discusiones del feminismo tenía que estar, y por otro lado, de alguna manera la novela lo toma como algo natural, porque así lo tomamos en Argentina, ¿no? Como algo que sucede, y que cada familia lo lleva de la mejor manera que puede, cada persona lo lleva de la mejor manera que puede, pero que los resultados, cuanto más comprensivo uno es de la situación y más acepta colaborar para que haya derechos para estas personas, los resultados son mejores, ¿no? Mira, sobre los personajes hay uno que llama de manera especial la atención y yo lo entiendo y te preguntan por él, porque es un personaje maravilloso, que es la Manca. Entonces te preguntan cómo se formó en tu cabeza ese dúo tan maravilloso que forman las dos, que forman Inés y la Manca, si te inspiraste en alguien para crear a la Manca. Y una lectora comenta que el personaje de la Manca, ella cree que también aprende mucho en este viaje, ¿no? En el viaje de la novela. Y nada, pues eso, que nos hables de la Manca. Bueno, la Manca es un personaje que yo quiero muchísimo. Quería que Inés tuviera una amiga por fin, ¿no? Porque Inés, durante toda la novela tuya, ella no tiene amigas. Algunos me Está dicen, sola. está sola totalmente. Algunos me dicen, cuando sale de la cárcel, tiene que empezar a sociabilizar de nuevo. Y yo pienso, no, en realidad ella empieza a sociabilizar por Sí, primera vez en realidad en la cárcel, ¿no? sí. Cuando encuentra a la Manca. A mí me parecía que era trascendente esto para la vida de Inés. Inés, vos sabés que cuando se hizo, bueno, se hizo una película de Inés en su momento, de Tuya, que la dirigió González Amer, pero antes de eso había habido un proyecto de Alejandro Doria, que es un director buenísimo argentino, que falleció y por eso no la llegó a hacer él. Luego la hizo González Amer, una versión que a mí me gustó mucho también. Alejandro Doria un día me llama por teléfono y me dice, necesito que esta mujer hable con alguien, porque, claro, muchas personas leen Tuya y te dicen, es una película facilísimo de llevar al cine. Claro, los que no son cineastas, Claro, como sucede todo en la cabeza de Inés, eso es un monólogo interior que es muy difícil después llevar al cine un monólogo interior. Y él me decía, ¿con quién la hago hablar? Porque no habla con nada, no tiene empleada doméstica, no tiene amigas. Y bueno, Inés era una mujer absolutamente controladora que fantasía, digamos, tenía relaciones hacia afuera ficticias, ¿no? De apariencias, pero no profundas. Sus relaciones profundas empiezan a aparecer a partir del paso por la cárcel y su amistad con la Manca. Y la Manca la fui construyendo como alguien que viene de una clase social distinta a la de Inés, mucho más carenciada, que tuvo que sobrevivir haciendo cosas en los márgenes de la ley, justamente porque no tenía otras posibilidades. Y me pareció que este impedimento físico la hacía ser también como una sobreadaptada, ¿no? Entonces, si me decís en quién me inspiré, no es que yo conocía a nadie exactamente con esta característica, pero sí conocí a una persona que tenía un problema parecido en una pierna y que el accidente que se le produjo de la misma manera que la Manca. Y es una persona tan feliz, tan bien adaptada al mundo, tan buena deportista, a pesar de que tiene ese defecto en la pierna, que siempre la admiré muchísimo, ¿no? De cómo alguien con la misma dificultad puede hacer un tipo de vida y otra persona sobreponerse y hacer una vida mucho más interesante. Y una vez me pasó con una amiga que es actriz que tenía que hacer el papel de Laura Winfield en El Zoo de Cristal. El Zoo de Cristal, no sé si ustedes se acuerdan, es la obra de Tennessee Williams, que la hija de ese matrimonio tiene, dice la obra, una leve cojera. No es que tiene un gran problema para caminar, tiene apenas algo que le impide caminar. Y mi amiga tenía cierta dificultad para hacer esa leve cojera, le salía todo como muy exagerado. Y yo le decía, pero me parece que Laura Winfield es algo más sutil. Entonces le dije, ¿sabes qué? Te voy a llevar a conocer a mi vecina. Entonces fuimos a tomar un café a la casa de mi vecina. Y claro, la otra mujer era la alegría de vivir a pesar de tener, y la llevaba con una facilidad, con una sobreadaptación tan admirable, que me parece que algo de eso es lo que yo le quise poner a la Manca, ¿no? Oye, Inés tiene algo de alguna persona real o es un personaje completamente de ficción?
Bueno, todos mis personajes son personajes de ficción a los cuales les presto cosas que aparecen por ahí. Porque uno dice, ¿de dónde inventas los personajes? Un personaje termina siendo una mezcla de lo que leíste, de lo que las películas que viste, las series que viste, los cuadros que viste, una conversación que escuchaste en un medio de transporte. Es como una mezcla de algo que se fue metiendo adentro tuyo y un día sale un personaje. Y en el caso de Inés, bueno, hay algunas cosas que son absolutamente inventadas, pero seguramente de algún lado habrán venido. Y hay algo sí que yo tengo muy claro de dónde vino, que es una mujer que un día me contó que tiempo atrás ella estaba casada y su marido, igual que a Inés, le metía los cuernos, y un día ella se entera que el marido se va de viaje 10 días a Europa con la secretaria, y que ella le dio tanta vergüenza eso con su familia que se encerró 10 días en su casa y dijo que ella se había ido a Europa con el marido. Eran épocas en las cuales no había redes sociales, no hay ninguna foto, o sea que cualquiera vos le podías decir, me fui 10 días a Europa y si no apareces no se enteró nadie de dónde estás. Entonces ella cerró las persianas y se quedó 10 días. Cuando yo escribí esta novela, a Inés le hice hacer esto solo 3 días. Me pareció como tan tremendo que le haya pasado esto a esta mujer, ¿no? Que por suerte ella estaba recuperada, ella se había separado de ese hombre y demás, pero en ese momento me causó tanto dolor pensarlo. Y entonces, a veces es eso, ¿no? Te cuentan algo, esa persona ni siquiera es amiga mía, la conocí eventualmente, me contó eso, me queda dando vueltas y un día aparece y decís, a este personaje le voy a poner esto que me parece que le va a ir justo. Oye, mira, por lo que estoy viendo en el chat, a los lectores también se quedan un poco como enganchados a tus personajes, ¿no? Porque preguntan mucho si continuarán Inés y la Manca en novelas posteriores, creen que les falta que habría una novela en la recuperación, en la reconstrucción de, bueno, no reconstrucción, yo diría construcción de la relación entre Inés y Lali, cómo evoluciona la amistad de la Manca, etcétera. Pero ¿tienes algo así previsto? ¿Piensas tú que eso puede ocurrir? ¿Que esa novela puede ocurrir? Ya no digo que no, porque antes cada vez que me decían, ¿va a seguir tal novela? Decía, no, no va a seguir, y después siguió tuya, ¿no? Que entonces, a veces es como como anticiparte a algo que no sabes realmente si va a suceder o no. Yo en este momento, lo que sí sé es que la novela que ahora se me está instalando en la cabeza es otra, no es de Inés y de la Manca, sino otra. Y creo que me pasa en general, si ustedes ven qué novela sigue a la anterior en la producción, en lo que yo escribo, generalmente una novela es muy diferente a la anterior, ¿no? Y creo que tiene que ver con que me aburro o quiero salir de lo mismo que escribí antes, ¿no? Por ejemplo, a Las Viudas de los Jueves le siguió Elena Sabe, que era una novela absolutamente diferente a Las Viudas de los Jueves. Y la anterior al Tiempo de las Moscas era Catedrales, que también era una novela muy diferente al Tiempo de las Moscas. Y la que se me está instalando ahora es muy diferente al Tiempo de las Moscas también, porque es como que salgo de una historia y quiero entrar en una distinta, que me produzca otros desafíos, ¿no? La que tengo en la cabeza me está llevando bastante tiempo de armado porque tiene varias complicaciones y esos son desafíos que a mí me gustan. Si yo tuviera que seguir con la historia de la Manca y de Inés, tendría desafíos porque no es tan fácil seguir la historia de ellas, de Lali y demás, pero es como que ya tengo armado un camino y siempre como que mi primera voluntad es romper eso y hacer otra cosa. Si después de una novela o 2 novelas más vuelven Inés y la Manca, no lo sé. Mira, me estaba acordando ahora que has mencionado varias de tus, y me salgo de las preguntas de los lectores, que has mencionado varias de tus novelas, que una que a mí me fascina, que es Una suerte pequeña, que yo no he podido volver a cruzar un paso de trenes sin que me dé un vuelco el corazón desde que leí esa novela y me acordé de ella porque no sé si tú te enteraste de que hace una semana hubo un accidente aquí en España, en Galicia, de un coche que se quedó parado en una No, vía de tren, que murió un chaval y otros 2 heridos y tal. Y lo primero que me vino a la cabeza fue Una suerte pequeña, la verdad, porque esta escena es que es impresionante.
hablando de la vida y no de la literatura, parece mentira que todavía existan ese tipo de accidentes, ¿no? Absolutamente. Porque las barreras tendrían que tener determinadas características para que no pueda pasar eso, las personas tendríamos que ser lo suficientemente cuidadosas para que no suceda, pero sigue sucediendo. Fíjate que esa novela es del 2015 y además, cuando yo escribí esa novela estaba basada en un hecho que había pasado en mi infancia, ¿no? En un accidente Fíjate. como ese cuando yo era chica. Que no, vos sabés que yo no presencié ese accidente, pero es muy impactante cómo hay cosas que te quedan y siendo escritora o escritor un día aparecen, ¿no? Yo no vi ese accidente, o sea, el accidente de Una suerte pequeña es una persona que va a cruzar una vía de ferrocarril y el auto se le queda y ahí hay un accidente. En el accidente real era una madre con sus 2 hijos, que no es exactamente igual al de la novela. Y en el real mueren los 2 hijos de esta persona. Yo no vi ese accidente, no lo vi nunca, pero yo en ese momento todavía era católica, ahora soy de familia católica, pero atea, y iba a misa, ¿no? Y entonces en misa, me acuerdo que estábamos con mis amigas y todas señalaban a una mujer que se quedaba muy apartada a un costado y me decían, es esa, es esa. Yo decía, ¿es esa quién? ¿Es esa? Y me cuentan el accidente. Y entonces a mí creo que más que impactarme el accidente en sí mismo, me impactó el señalamiento de todo un pueblo señalando a una persona por lo que había pasado, ¿no? Como si ella fuera la responsable. Bueno, a lo mejor tenía cierta responsabilidad, pero no la culpabilidad o digamos, la forma en que se la miraba. Era fea la forma en que el pueblo miraba a esta persona que le había pasado además algo horrendo, como es que se le mueran 2 hijos en un accidente como ese. Entonces, se ve que hay algo de todo eso que a mí se me quedó, ¿no? Los escritores nos Claro. pasa eso, ¿no? Hay marcas que vos no sabés, quedan ahí y un día ¡pluc! Aparecen y decís, uy, esto me puede servir para una historia, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, y eso fue hace mucho tiempo, por eso digo que impactante que tanto tiempo después siga habiendo ese tipo de accidentes, ¿no? Sí, absolutamente. Oye, te preguntan Les iba a también, decir de Una suerte pequeña, que es interesante cómo los libros tienen nuevas vidas, ¿no? Porque suponete, un libro se lleva al cine y tiene una nueva vida, se lleva a una serie, no sé qué, tiene una nueva vida. Y ahora, Una suerte pequeña justo acaba de aparecer este mes en inglés, en Charco, que es la editorial que me traduce en Escocia, bueno, para Gran Bretaña, y de nuevo empiezo a tener un montón de mensajes sobre Una suerte pequeña, que para mí era un libro que ya estaba, no era el último, sí, pero empiezo a tener mensajes sobre una suerte pequeña, y es muy lindo esto, ¿no? De cómo reviven con cada traducción, porque las traducciones en distintos países no guardan el orden que guarda la publicación general que uno va haciendo en la editorial madre, que sería en este caso Alfaguara, ¿no? Entonces, es un libro del 2015 y recién ahora se traduce al inglés y de nuevo empieza a aparecer en las redes alguien que lo está leyendo, que me hacen preguntas, etcétera, y vuelve a renacer un libro que estaba guardado, por decirlo de alguna manera. sí, nosotros decimos que novedad es todo libro que encuentra un lector en cualquier momento. No, no, entonces, novedad en realidad es cualquier libro, ¿no? Sí. Mira, te preguntan si puedes volver a leer las novelas que escribes tiempo después de... Mira, me cuesta muchísimo, pero porque siempre encuentro errores o cosas que escribiría de otra manera. Entonces detesto volver a escribir lo que leer lo que ya escribí, porque sé que hay algo que me va a molestar y que no voy a querer leer. Muchas veces no me queda más remedio. Por ejemplo, cuando escribí El tiempo de las moscas, yo no leí Tuya, pero ahí no lo leí además porque no quería quedar influida por la voz de Inés y por la Inés que había sido. Quería Claro, darme una nueva Inés y después sí fui a leerlo para poder traer a la actual, para estar segura que no había metido la pata además, ¿no? Porque hay cuestiones de continuidad. Y de hecho había metido, por ejemplo, le había puesto un nombre a la madre nuevo, a la madre de así. Inés, porque pensé que no tenía nombre, y en la primera novela después encontré que sí tenía nombre, y algunas otras cosas así que me equivoqué porque me olvidé. Pero sobre todo, ¿sabes qué cosa noté muy diferente de aquella tuya con El tiempo de las moscas? Y es el uso del lenguaje, porque hay muchas palabras que hoy ya no usaría por estas cuestiones de cómo evolucionaron muchas cuestiones de género, ¿no?
Y también esto de que me estoy corrigiendo todo el tiempo cuando digo cuando uno piensa, que yo ya creo que tenemos que decir cuando una piensa, y Inés muchas veces dice cuando uno, y decís, pero si estás hablando de vos, y está bien, la RAE seguramente dirá está bien porque es el género humano, pero eso es como raro, ¿no? Esa cosa de decir cuando uno piensa, y soy yo, una mujer, que estoy Sí. diciendo cuando uno piensa. Entonces, hay muchas cuestiones del uso del lenguaje que sí me hacían ruido, y que tuve que modificarlas para el tiempo de las moscas. Pero trato, en general no me gusta leer lo que ya escribí, la verdad. Mira, te preguntan también sobre la autobiografía como materia literaria, ¿no? Si alguna de tus novelas la sientes, bueno, es más autobiográfica, ¿no? O la sientes tú como más, hay más metido de ti. Y de qué manera tus experiencias personales, si es que lo hacen, te ayudan a conformar en algún momento alguna de las tramas de tus novelas. Yo creo que las novelas todas tienen mucho de uno que a lo mejor al lector le pasa desapercibido. Por ejemplo, mucha gente piensa que Betty Boo es un personaje que soy yo. ¿Por qué? Porque es una escritora que trabaja también en periodismo y que tiene hijos más o menos de mi edad y que se separó a la edad que yo me separé. Entonces muchos piensan que Betty Boo soy yo. Y en realidad yo siento que Pablo Simó, el protagonista de Las Grietas de Jara, en algún momento yo tuve más que ver con Pablo Simó, pero como es un arquitecto, varón, ¿no? Entonces a veces al lector le cuesta más hacer las relaciones. Creo que todos los personajes y las cosas que suceden, también los malos personajes, los feos, los que no nos gustan, tienen mucho de nosotros y características personales propias que le prestamos a esos personajes. Ahora, yendo al autobiográfico concreto, ¿no? Más allá de este préstamo de características y de sentimientos y de cuestiones, Elena Sabe es la historia de una mujer que tiene Parkinson. Y la historia no tiene nada que ver ni conmigo ni con mi mamá, pero mi mamá tuvo esa enfermedad. Entonces, todo lo que tiene que ver con la descripción de ese cuerpo enfermo tiene mucho que ver con el conocimiento que yo tenía sobre el cuerpo de mi mamá. Si bien la novela no tiene nada de autobiográfico, ese cuerpo es el cuerpo de mi mamá. Mm. Y después hay una novela, sí, que es la más autobiográfica, mi novela autobiográfica, por decirlo de alguna manera, que es Un comunista en calzoncillos, que es una novela, porque como dice Natalia Ginsburg, hay cosas que uno lo puede leer como novela o como autobiográfica, pero le tenés que permitir la ficción. O sea, si vos contás tu vida exactamente como es, tampoco tiene gracia. Entonces, en el novelar esa vida hay ficción. Entonces, en ese Un comunista en calzoncillo hay mucho de ficción, pero es básicamente autobiográfico, tiene que ver con mi historia, cuando yo pasaba de la infancia a la adolescencia, cerca de los 12, 13, 14 años, que era el mismo momento en que la Argentina pasaba de la democracia a la dictadura militar, y se llama Un comunista en calzoncillos porque mi papá decía que era comunista, entonces decir eso en la Argentina en que empezaba la dictadura militar era de riesgo, ¿no? Y era toda como niña el temor de que la gente se enterara que mi papá decía eso. La foto de tapa de la novela es Sí. mi papá y soy yo en Mar del Plata, que es el lugar donde veraneábamos. Y bueno, hay otras fotos familiares también en la novela, entonces mucho de lo que se cuenta ahí es autobiográfico. Algunas cosas son ficción. Mira, te piden que recomiendes alguna novela negra de otro autor o autora, pero también que recomiendes, imagínate, para una lectora que no haya leído nada tuyo todavía, o a lo mejor haya leído o se haya acercado a ti en esta novela, ¿por dónde seguir? Bueno, para los que quieren seguir con algo mío, si leyeron Tuya, El tiempo de las moscas, yo pienso que Catedrales o Una suerte pequeña son dos novelas que quizás les interesen, son distintas, como dije antes, siempre trato de escribir cosas distintas, pero me parece que son dos novelas que les pueden interesar por distintos aspectos. Con respecto a novelas negras, a mí me gustan mucho las novelas negras que empujan los márgenes, ¿no? O sea, como que puede ser una novela negra, a lo mejor compiten por el Dashiell Hammett, todo lo que vos quieras, pero a su vez empujan los márgenes del género. Empujar los márgenes es contar algo más que solamente quién lo mató y por qué. En una novela negra uno va a contar quién lo mató y por qué. Y
por ejemplo, El tiempo de las moscas, que es fue finalista del Dashiell Hammett, que lo ganó Canellada, creo que es el nombre del escritor, con una novela que se llama Litio, que yo no leí, pero que dicen que es muy buena. El tiempo de las moscas no responde a las preguntas típicas de quién lo mató y por qué. ¿Por qué? Las preguntas son hacia el futuro, ¿no? A Inés y a la Manca se les propone un negocio que las puede llevar de nuevo a la cárcel, pero que también les puede dar un dinero importante que para ellas es necesario. Entonces, las preguntas serían, ¿lo van a hacer o no lo van a hacer? ¿Esto las puede llevar a la cárcel o no? La señora Bonar quiere matar a alguien. ¿A quién quiere matar? ¿Lo va a matar? Entonces, todas esas preguntas del policial son preguntas futuras. Cuando el policial las preguntas son hacia el pasado reciente, Sí. ¿no? Catedrales también tiene un corrimiento, porque Catedrales se pregunta sobre 30 años atrás, que no es normal en una novela negra. En una novela negra se pregunta sobre el cadáver que acaba de aparecer, ¿no? Entonces, a mí me gustan mucho las novelas que empujan estos márgenes. Y entonces, en ese sentido, hay una novela que escribió Marta Sanz hace unos años que se llama Pequeñas Mujeres Rojas, que es una novela negra, pero que también habla del pasado de España, el pasado bastante reciente, de las fosas comunes, de los descubrimientos de cuerpos en esas fosas, etcétera, que me parece muy interesante, porque no trabaja sobre una muerte real de ahora y sin embargo es una novela negra, ¿no? Después hay finalista del premio Dashiell Hammett, también estaba Alicia Jiménez Barlet con La Presidenta, que es una novela Sí. clásica negra, muy, muy típica novela negra, que me parece que es, para el que le gusta el género, es una novela que está muy bien y que también les va a resonar a muchas cosas que tienen que ver con la política de Sí. España. Y últimamente leí Ontorria de Galindo. ¿Cómo es el nombre de pila de Galindo? Se me fue el nombre. Ay, Bueno, se me fue el nombre de pila, porque le decimos Galindo, creo. sí, Entonces, es que todo el mundo le llama Galindo, le llamamos Galindo. bueno, tiene una novela que se llama Ontorria, que es una novela Juan Carlos, nos lo han llevado por que aquí. va entre es novela, pero también tiene algo de crónica, porque es sobre un hecho real que sucedió en Ontorria y demás, que me gustó mucho, que está muy bien, que también se las recomiendo. Mira, estamos ya a punto de acabar, pero había dejado para el final dos novelas. No, y te quiero decir una cosa, hay una pregunta que giró por ahí que la quisiera responder. Dime, ¿Qué se pasó me con pasó. Ernesto? Ernesto es Vale. el marido de Inés. Y vos sabés que un periodista varón también me hizo esa pregunta, y yo creo que la Manca respondería, ¿y qué te importa lo que pasó con Ernesto? ¿No? Porque esta novela, justamente de lo que habla es, olvidémonos de Ernesto. O sea, Inés nunca podía salir de ese lugar, porque estaba pegada hacia Ernesto, bueno, Ernesto ya fue, ahora la vida es otra cosa, y olvidémonos, y si Ernesto es feliz, que sea feliz, y si Ernesto no es feliz, que no sea feliz. Pero la verdad que a mí no me importa mucho lo que le pasó a Ernesto. Entonces lo que quería responder era ¿por qué no está Ernesto? Porque yo creo que también es una definición política, que Ernesto no tiene que estar en esta novela y que banquémonos que no sabemos lo que le pasó a Ernesto. No, totalmente. Es una suerte que no esté, de hecho, sobre todo para Inés. No, decía que quería acabar con dos preguntas que tienen que ver un poco con, bueno, tú eres una escritora comprometida política y socialmente, ¿no? Y te han mandado dos preguntas que me parecen muy interesantes. Una es cómo crees tú que se puede contener la violencia hacia las mujeres desde la literatura. Y la otra tiene que ver, y me gustaría que fuera la última que respondieras, que tiene que ver con Argentina, ¿no? ¿Cómo percibes la situación de las mujeres en Argentina y cómo ves la situación del país en la actualidad? Quiero que acabes con esa porque, bueno, eres argentina, pues acaba hablando de Argentina, ¿no? Bueno, con respecto a cómo la literatura puede combatir la violencia contra las mujeres, y me parece que es muy difícil pedirle eso a la literatura, porque de eso se tiene que ocupar el Estado, se tiene que ocupar las leyes, el control de esta situación, qué sé yo, en muchos países no funcionan las denuncias, no funciona que después la persona que amenaza a una mujer esté lo suficientemente separado de esa mujer. Hay muchas cuestiones que no funcionan, que no le podemos pedir a la literatura que las haga funcionar, porque son fallas de los estados y de los distintos países. De todos modos, creo que leer genera
una conciencia en los lectores, y hay un inconsciente colectivo que se va armando a través de las lecturas, y en la medida que esto esté presente en la literatura, va a ser un aporte. De hecho, a mí que en el premio de Shel Hammett, Catedrales haya ganado el premio de Shel Hammett y Una suerte pequeña haya estado como finalista, me parece muy promisorio en este sentido, ¿no? Más allá de los valores de las novelas, que antes las novelas policiales trataban de otros crímenes, eran otras las cuestiones que importaban, ¿no? Y ahora se le está dando muchísimo lugar a estas cuestiones que tienen que ver con la violencia de género, con los delitos contra las mujeres, etc. Entonces, creo que en ese sentido abrir el mundo literario para que entren estas historias y que no sean consideradas, son historias de mujeres. No, son historias que vienen a completar un sesgo de una parte del mundo que no se contaba, ¿no? Esta parte del mundo no se contaba y bueno, ahora se cuenta y entran en estas categorías. Eso me parece que es importante. Y con respecto a... ¿Cuál era la pregunta con respecto ¿Cómo a mi país? percibes la situación de las mujeres en Argentina y cómo ves la situación del país en el momento actual? La situación de las mujeres en la Argentina es una situación en la cual hemos mejorado en algunos aspectos. Por ejemplo, tenemos ley de aborto legal, seguro y gratuito, tenemos algunas leyes de educación sexual integral, de cuidados. Hay leyes que están funcionando y que están funcionando bastante bien con sus falencias, pero de todos modos matan a una mujer cada 24 horas en la Argentina, ¿no? Entonces ese es un dato que no podemos obviar, ¿no? O sea, es una barbaridad. O sea, realmente ahora hace poco tuvimos un femicidio, bueno, que todavía no está resuelto, donde desapareció una chica y todavía no apareció el cuerpo, y está muy relacionado con la política y todo ese tipo de cosas. Son marcas muy fuertes en la sociedad, ¿no? O sea, estamos todas las mujeres muy atentas a que se esclarezcan estas cuestiones, y se ven avances bastante pobres de alguna manera, ¿no? Porque hace mucho tiempo que hay una muerte cada 24 horas y no baja sustancialmente en función a la cantidad de cosas que se hacen, ¿no? Hay algo que no está funcionando bien ahí. Así que eso ojalá que se modifique pronto, ¿no? Sí, eso pensaba yo también con el último en España, pensaba exactamente esto, cómo puede ser que a pesar de todo, de la educación, en ese sentido, de las medidas, de todo, sigamos una tras otra. Sí, sí, Y es grave también cuando empiezan estos discursos como no existe la violencia de género, no existe el feminismo. absolutamente, Todos esos discursos aportan confusión y ojalá que los desterremos, ¿no? totalmente. Pues nada, Claudia, se me ha hecho cortísimo, no sé a ti, pero yo lo he Sí, disfrutado muchísimo, pero se me ha pasado la sí, hora rapidísimo. rapidísimo. Así Bueno, muchas que gracias. muchísimas gracias y gracias a todos por asistir a esta charla. Espero que hayáis pasado una buena tarde y nada, adiós a todos. Gracias a todos. Gracias, Carolina. Hasta la Adiós, Claudia. próxima. Adiós.